Problemas sobre vectores. Ya en un video anterior vimos las operaciones entre vectores. Voy a mostrar aquí unos problemas y ejercicios de aplicación sobre estas operaciones. Entonces comenzamos con la suma y diferencia de vectores para encontrar un vector resultante. Entonces dice, dado los vectores A y B, aquí tengo el vector A y el vector B representados. Dice, encuentra el vector C o represente el vector C en cada uno de los casos. Entonces el primer caso es una suma. Entonces para hacer la suma lo único que tengo que hacer es trasladar los vectores al mismo punto como el origen. Entonces tengo aquí el vector A y el vector B. Ahora aquí para el segundo problema, que es una diferencia, entonces cambio la dirección del vector B para hacer la diferencia. Entonces aquí tenemos menos B. Entonces aquí tengo A menos B. Ahora el que cambia de sentido es A, o sea que nos queda menos A. Entonces aquí tengo entonces menos A. Entonces vemos que el vector A y el vector menos A tienen la misma magnitud, dirección, pero los sentidos son opuestos. Y lo mismo pasa con B y menos B. Entonces ya con esta ayuda puedo comenzar a hacer entonces la resultante. La resultante va a ser gráfica, entonces voy a hallar el paralelogramo que contiene los vectores. Entonces aquí tenemos una paralela a A y aquí tenemos una paralela a B. Y uno el origen de los vectores con el punto opuesto. Entonces tenemos aquí dos ángulos opuestos que hacen parte de la diagonal y entonces obtengo la respuesta C, que es A más B. En este caso es un vector de 3 unidades dirigido hacia el norte. Ahora voy a hacer A menos B, entonces completo el paralelogramo. Ahora la otra paralela y ahí tenemos entonces el paralelogramo y uno el origen de los dos vectores con el ángulo opuesto y aquí tengo el vector C. Entonces vemos que son diferentes los resultados. Ahora voy a hacer B menos A. Entonces completo otra vez el paralelogramo. Ahora trazamos la diagonal. Y aquí tengo entonces el vector C. Ese vector, miren que tiene la magnitud igualita a la de este. Tienen la misma dirección, pero están en sentidos opuestos. O sea que gráficamente yo puedo observar las características, cómo cambian en las operaciones de suma o resta. Y aquí tenemos una suma combinada con una multiplicación por un escalar. Entonces tomo el vector B y lo multiplico por 2, entonces me queda 2, 4 de largo por 2 de alto. Y tomo el vector A, que lo tengo acá, y le quito la mitad, o sea que me queda de 1 por 1. Y aquí lo tengo. Ahora completo el paralelogramo. Y entonces ahí tengo entonces el paralelogramo. Y aquí tengo entonces la diagonal desde el origen hasta el ángulo opuesto. Y aquí tengo el vector C.
que en este caso de todos los vectores la resultante con mayor magnitud. Entonces vemos que la representación gráfica es una herramienta que nos permite definir la dirección, la magnitud y el sentido del vector resultante. Ahora tenemos una segunda parte. Comenzamos con, dados los vectores menos 1, menos 2 y 0,3, hallar el producto punto, el producto cruz y una multiplicación y suma entre vectores unitarios. Entonces comenzamos con el producto punto. Sabemos que el producto punto es conmutativo, es decir que a punto b es igual a b punto a. Entonces hago la multiplicación de a punto b, que también me va a dar b punto a. Entonces multiplico verticalmente para multiplicar las mismas componentes, las x y las y, y las sumo. Entonces menos 1 por 0 me da 0, más 2 por 3, 6, de tal manera que el producto punto me dio 6. No importa si cambio el orden de A y de B para multiplicar, nos va a dar 6. Ahora tengo el producto cruz. Sabemos que el producto cruz no es conmutativo, es decir, que B cruz A no es lo mismo que A cruz B. Como estoy hallando B cruz A, voy a hallar A cruz B y le cambio el signo al resultado. Entonces voy a multiplicar en cruz y obtengo los siguientes valores. Menos 1 por 3 me da menos 3, resto, menos 2 por 0 que me da 0, y esto da en la dirección de K. Entonces resolviendo esto me da menos 3 por menos 1 me da 3. Entonces la respuesta finalmente es 3K. Entonces tenemos un vector en la dirección de Z, en este caso sale del tablero con respecto al plano, que sería el tablero que contiene a A y a B. Ahora vamos a resolver estos productos puntos y cruz. Aquí tengo el producto punto son los módulos de A y B multiplicados por el coseno, o sea que depende del coseno. Resulta que el ángulo entre I e I es 0. El coseno de 0 es 1. Entonces tenemos que el módulo de I es 1, entonces 1 por el coseno de 0 que es 1, entonces me da 1 por 1 por 1, me da 1. Menos, ahora voy a multiplicar J por I, entonces aquí tengo J y aquí tengo I, entre ellas hay un ángulo de 90 grados, entonces el coseno de 90 grados es 0, entonces 1 por 1 me da 1, por 0 me da 0. Más, ahora voy a hacer el producto cruz entre J e I. El producto cruz entre I y J sería K, utilizando la regla de la mano derecha, donde el pulgar señala la Z. Yo tengo que, si multiplico de I a J, me da Z. Pero como es de J a I, me da menos Z, o sea, menos K. Entonces el resultado de esa multiplicación es menos K. O sea que tenemos un vector que se mete en el tablero. Esto finalmente nos da 1 más 0 o menos 0 menos K, o sea 1 menos K. Y este sería el resultado de esa operación. Ahora aquí tenemos una suma de vectores escritos en diferente forma. Aquí tenemos este en forma polar, este en forma de componentes rectangulares y este en sus componentes unitarias. Entonces aquí ya los tengo expresados para hacer la operación. Aquí tengo A por 2 veces B, y, o sea, A más 2B menos C. Entonces el A, para hallar las componentes rectangulares o cartesianas, entonces multiplico la X por el coseno y la Y por el seno. Entonces obtenemos
que el coseno de 210 grados, resulta que 210 grados está en el tercer cuadrante, o sea que X va a ser negativa. Ahora pasa 30 grados después de 180, o sea que el ángulo que tenemos para trabajar, que es la dirección, sería de 30 grados, pero por estar en el tercer cuadrante me da negativo. Entonces tenemos 5 por el coseno de 30. El coseno de 30 es 0,8666 por 5 me da menos 4,3. Ahora tengo el seno de 210. El seno está también, este ángulo está en el tercer cuadrante. El seno es negativo, significa que esto nos va a dar negativo. Entonces tenemos 5 por el seno de 30 grados. El seno de 30 grados es 0,5, o sea que nos da 2,5 menos 2,5. Y ya tengo el peso, ese vector que era polar expresado en coordenadas cartesianas. Aquí tengo un producto de un escalar, entonces multiplico cada componente y me queda 2 por 3, 6. Voy a agregarle el 0 acá para que cuadre la cantidad de dígitos, y 2 por 4, 8. Ahora tenemos un componente unitario que es Y. Sabemos que Y hace referencia al eje X. Entonces tengo menos por menos, que me da más 3Y. Pero no aparece J. Entonces eso quiere decir que la componente en Y es 0. Entonces 3Y sería 3. Voy a agregarle el 0, 0. Y ahora sumo. Bueno, entonces tenemos 6 y 3, 9, menos 4,3. Y eso nos da 4,7. Y en Y, 8 menos 2,5 o menos 2,5 más 8. Eso me da 5,5. Y este sería el vector resultante de la suma de esta operación, que incluye 3 vectores. Y tenemos entonces la resultante: 4,7 y 5,5, X y Y. Ahora tenemos una hormiga que se mueve de A a B. Nos preguntan el vector resultante y su magnitud, sabiendo que cada cuadro mide 1 por 1 en centímetros cuadrados, o sea, 1 centímetro por 1 centímetro. Entonces, si miramos el trayecto de la hormiga, aquí sube, luego avanza, luego baja, luego avanza, sube, avanza y sube. Pero como estamos hallando el vector resultante, entonces hablamos del desplazamiento. Entonces lo que nos toca hallar es el trayecto que iría de A hacia B, teniendo en cuenta las componentes. Entonces miramos aquí en X. Aquí tenemos 2, 4, 5. Hay 5 unidades que se desplaza hacia la derecha. Y hacia arriba 2 unidades. Entonces ese sería nuestro vector resultante. Entonces el vector resultante
el vector resultante sería igual a 5 en X y 2 en Y. 5,2. La magnitud del vector resultante sería igual a X al cuadrado más Y al cuadrado raíz cuadrada, o sea, 25 más 4. O sea, que el vector resultante, la magnitud es igual a la raíz de 29. Entonces, de esta manera resuelvo todos los problemas propuestos sobre las operaciones con vectores.